La seguridad en México y el cuestionamiento de los diferentes gobiernos para garantizarla es una constante en el país, pero los episodios de la violencia de los últimos meses han sumado al actual ejecutivo de Claudia Sheinbaum un cuestionamiento más. ¿Será capaz el país de garantizar la seguridad de los asistentes y participantes en el próximo Mundial de Fútbol que arranca en junio con 3 sedes mexicanas? Bueno, la presidenta Sheinbaum asegura que no hay nada que temer y que la seguridad está garantizada, pero la ola de violencia tras la muerte de alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y el último tiroteo contra turistas en las pirámides de Teotihuacán, siguen planteando dudas. ¿Puede la violencia del narco llegar al Mundial o llevan a cabo otro tipo de violencia? ¿Ha tomado el gobierno medidas suficientes para asegurar no solo el Mundial, sino la seguridad de todos sus ciudadanos? ¿Qué papel juega Estados Unidos también tras la muerte de 2 agentes de la CIA en territorio mexicano? Bueno, hoy lo vamos a debatir con David Saucedo, especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. También con César Gutiérrez Priego, él es abogado, especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional. Antes de empezar con el debate, les recuerdo que pueden comentar en este programa en redes sociales con el hashtag France24-ES y, por supuesto, escuchar este programa y todos los episodios anteriores en las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que ya sin más dilación, vamos a comenzar este programa. Voy a empezar con César Gutiérrez Priego preguntándole si cree que ahora mismo el gobierno está en condiciones de garantizar o no la seguridad para ese Mundial. Más adelante vamos a abrir el debate también a la seguridad en general. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no hay nada que temer. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo también a David. Mira, me parece que hay que ser muy claros y hay que ser objetivos respecto a estos hechos que tú estás comentando, que en realidad son aislados. Nunca habíamos visto, por lo menos en nuestro país, que sucediera algo como lo que sucedió en las pirámides de Teotihuacán. Por supuesto que hubo una falla de seguridad en los filtros de entrada, ¿no?, de las pirámides, y también cuando hace referencia a lo que sucedió con Nemesio Ceguera Cervantes, por supuesto que fue una reacción de un grupo criminal derivado del abatimiento que buscaba la captura de un líder criminal que era tal vez el líder criminal más importante de los grupos criminales, no solo en México, sino a nivel mundial. Me parece que la reacción de contención que hubo por parte del gobierno de México deja claro a ya 2 meses de que sucedió ese hecho, que no existe la violencia como se hizo creer en su momento, que sí existe un trabajo de coordinación, que los operativos que está realizando el Gabinete de Seguridad están dando resultados y que además apenas se va a implementar lo que va a ser por parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y la Armada de México, los operativos enfocados a lo que va a ser la seguridad en lo que pues es un evento mundial como lo que viene en la Copa del Mundo, ¿no? Me parece que sí es importante que se haga un análisis objetivo, que se sepa exactamente qué es lo que está sucediendo y que nosotros, si hacemos una comparativa con nuestro vecino, que es el gobierno de los Estados Unidos, y si tú ves este tipo de hechos que en México son aislados, allá suceden de forma cotidiana y no veo que los medios de comunicación estén haciendo un señalamiento en donde no existen a lo mejor las condiciones para que se pueda celebrar la Copa del Mundo. Eso es lo que opino, Rodrigo. Pues voy a ir con David. Nos cuenta César que esto que hemos visto en los últimos días sin duda es un hecho aislado, lo que ha pasado en Teotihuacán. Ha dicho además la presidencia que ya ha dado órdenes de que se aumente la seguridad. Lo dicen también algunos analistas, que la inseguridad no suele llegar a los turistas y que quizás el narcotráfico utiliza otro tipo de violencia en vista pues más bien a controlar ciertos territorios. ¿Cree que hay que aislar estos episodios de lo que puede suceder en el Mundial, que son tipos de seguridad diferentes? Difiero respetuosamente de lo que expresó César. Gracias, Rodrigo, gracias, César, por esta oportunidad de intercambiar puntos de vista. Lo que vemos es que hay una construcción, una narrativa por parte del gobierno federal para tratar de justificar una estrategia de seguridad y que puede estar dando resultados o no, pero en todo caso lo que veo es una estrategia de comunicación y de mercadotecnia política para tratar de legitimar una estrategia en materia de seguridad que no está dando resultados en la expectativa de lo que todos esperamos. Sin embargo, también detecto que hay una contranarrativa.
evidentemente el gobierno federal, el gobierno de México, también es blanco de una narrativa de erosión, de desgaste, que encabeza el propio gobierno de los Estados Unidos con el objeto de favorecer sus estrategias, muchas de ellas intervencionistas, y que buscan doblar la voluntad del gobierno de México en temas de seguridad. Es decir, no se trata de una batalla de los buenos contra los malos, se trata de dos estrategias de comunicación distintas, la del gobierno federal y los opositores al gobierno federal mexicano, que tratan de justificar y cada uno de los bandos presentar argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón. ¿Qué es lo que percibo? Hay un interés genuino, evidentemente, del gobierno mexicano para llevar a buen puerto la realización de la Copa Mundial de Fútbol. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de los encargados directamente del Plan Kukulkan y me queda muy claro que están haciendo todo lo que está en sus manos para que las cosas salgan bien. Sin embargo, México carece de los recursos humanos, financieros y materiales para garantizar al 100% la seguridad, no solo durante la Copa Mundial de Fútbol, sino la seguridad en todo el territorio mexicano. Es sensato suponer que las sedes mundialistas, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, van a tener dispositivos en ciertos polígonos, ciertas regiones, para que no haya eventos de alto impacto. Sin embargo, el hecho de que tengamos un número reducido de elementos de Marina, Guardia Nacional, Sedena, resguardando las sedes mundialistas, van a estar concentrados en esos puntos, lo que va a dejar al descubierto otras regiones del país. Está casi todo pendiente por construirse en México en materia de procuración de justicia y seguridad pública. Por supuesto que eventos como el que se dieron en Teotihuacán son imprevisibles, pero lo que alcanzo a ver es que no había las capacidades institucionales, no las hay y no las va a haber en el corto plazo para responder a desafíos como los que estamos enfrentando. Pues nos habla el señor Saucedo del plan Kukulkan, que contempla más o menos el despliegue de unos 100.000 efectivos durante el Mundial. Serían miembros de las fuerzas federales, de la Guardia Nacional y del Ejército, y además tecnología avanzada con sistemas antidrones, vigilancia aérea. Señor Gutiérrez, ¿cree también que esto puede llevar a que la seguridad esté plenamente garantizada, pero que podría traer problemas en otras áreas del país? ¿O también quizás podría darse una especie de paz durante este tiempo porque a nadie le interese que haya problemas durante el evento? Rodrigo, lo acabas de señalar, ¿no? Incluso los grupos criminales utilizan la violencia como un medio de control para tener, obviamente, ellos las actividades ilícitas de forma regional, y para todos aquellos grupos criminales que su negocio es el tráfico de drogas internacionales, lo que menos quieren hacer es llamar la atención. Me parece que está garantizado, sí. Por supuesto, nadie puede decir que al 100% porque es imposible. Hay una serie de hechos que pueden estar no contemplados, que podrían llegar a suceder, pero la realidad es que incluso los grupos criminales no tienen un interés de generar una reacción que incluso no solo sea en el país, sino internacional, derivado de algún tipo de atentado que pudiese existir en el evento deportivo más importante que va a existir en el año, ¿no? Me parece que eso es importante. David dice algo que es cierto. En el momento en que nosotros utilicemos a todos estos miembros de las fuerzas del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Armada de México, de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Todo este despliegue de seguridad que se va a llevar a cabo, por supuesto que habrá algunos otros puntos en donde podría existir un alza en la incidencia delictiva. Yo en lo personal considero que eso ya está previsto. El mismo plan Kukulkan lo señala, cuál será la forma en que se va a llevar a cabo el que todos estos efectivos que se van a estar utilizando y que habrá algunas zonas que podrían no estar cubiertas, las mismas serán obviamente pues la forma de prevención para evitar que pudiese suceder una alza en los hechos delictivos. Por supuesto que todos estos análisis los veremos de forma muchísimo más real a 30 días, porque es cuando iniciarán todos estos operativos ya de forma permanente, y nosotros nos podremos dar cuenta si la prevención que el gobierno de México va a realizar en coordinación incluso con las autoridades de los Estados Unidos y con Canadá, van a dar los resultados que están buscando, porque como bien lo señalabas tú, Rodrigo, se va a hacer uso de tecnologías que en México normalmente no tenemos el acceso para ellas, y que va a ser para prevenir cualquier situación, que me parece que incluso posterior a este evento, muchas de estas tecnologías serán utilizadas de forma cotidiana en lo que será la seguridad pública en nuestro país. Pues vuelvo con el señor Saucedo. ¿Ve también esta posibilidad de que los grupos armados quizás no les interese llamar la atención durante el Mundial?
Coincido plenamente con lo que acaba de exponer César. Sin embargo, percibo que hay dos escenarios que son los mismos, de hecho, que contemplan las autoridades en las mesas de seguridad binacionales que se han estado realizando para la seguridad del mundial. Existe, en primer término, la posibilidad de que los grupos criminales, en efecto, no realicen eventos de alto impacto durante el mundial, porque los propios grupos criminales quieren aprovechar el flujo de turistas de alto ingreso que van a estar arribando a México mediante actividades de su vasto portafolio de actividades delictivas, turismo sexual, venta de drogas de alta gama, fraudes inmobiliarios. Es decir, muchos grupos criminales ven en la Copa del Mundo una oportunidad de expandir sus ingresos de tal suerte que no están buscando realizar eventos que puedan fortalecer la seguridad y que a su vez les obstaculicen en la realización de actividades delictivas. También existe la otra posibilidad, que es una hipótesis que maneja de manera insistente las autoridades de Estados Unidos, de que haya algunos grupos violentos, no necesariamente mexicanos, que quieran aprovechar el mundial para lanzar ataques de narcoterrorismo. Esta no es una perspectiva que yo comparta, me parece que es un riesgo inexistente. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos han estado presionando constantemente al gobierno de México para la ubicación de células de ISIS que aparentemente llegaron a territorio mexicano tiempo atrás, células dormidas que se pueden activar a voluntad. De hecho, ha habido reuniones en este mismo sentido para dotar al gobierno de México de software de identificación facial para usar en multitudes para identificar a los perfiles, son individuos que están adheridos al terrorismo islámico, que los norteamericanos perciben pudieran realizar eventos de alto impacto durante la Copa Mundial de Fútbol para afectar intereses norteamericanos, ya sea empresas norteamericanas, instalaciones o bien a turistas norteamericanos. En México hay más de 1 millón de ciudadanos norteamericanos que viven ya de manera permanente en México y habrá otros tantos que arribarán con motivo de la Copa del Mundo. Es decir, de manera global hay dos perspectivas, dos hipótesis, que los grupos criminales no realicen ningún evento de alto impacto porque quieren beneficiarse del flujo de efectivo que trae consigo la realización de la Copa Mundial de Fútbol, o bien que los grupos criminales, algunos incluso extranjeros, aprovechen la Copa del Mundo para generar actos de narcoterrorismo. Pues por cerrar un poco también la parte que incumbe al narcotráfico, me parece muy interesante esto que nos señala el señor Saucedo, las actividades criminales de las que se podrían beneficiar. Le pregunto al señor Gutiérrez, ¿se habla de esto en México o se está centrando todo quizás en los grandes eventos? ¿Se puede controlar el microtráfico? ¿Se puede controlar todo lo que trae asociado? Digo, en las agencias de seguridad de nuestro país sí es un tema recurrente. Incluso coincido con lo que señala David y también hay otro punto, ¿no? Se podría hablar también de extorsión y secuestro express, que es dentro de los puntos que se han estado analizando por parte de las autoridades en seguridad pública. Sí es real, ¿no? El hecho de que las autoridades de los Estados Unidos tienen un temor fundado, de acuerdo a información que ellos manejan de forma previa, de que pudiese existir una acción terrorista por parte de estos grupos radicales, como bien lo señala David, como ISIS, y que la intención a lo mejor no sería ir hacia Estados Unidos por la dificultad, sino a lo mejor hacerlo en México porque tendría repercusiones a nivel mundial. Coincido también en el hecho de que lo veo poco probable, pero que es algo que el gobierno de México sí está tomando en cuenta y que incluso se han estado tomando todas las prevenciones. Hay una realidad, es que las actividades criminales de los grupos en nuestro país tiene que ver con el monopolio, ¿no?, de todas estas actividades criminales que los grupos regionales en los diferentes puntos, que en este caso será, pues obviamente la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que son las sedes del Mundial, pues obviamente ya están tomando en consideración. ¿Por qué? Porque la derrama económica que se podrá llevar a cabo es sumamente importante y ellos lo que buscan, como siempre, ¿no?, por parte de un grupo criminal, es sacar un beneficio de carácter económico. Y si ellos pueden tener ese tipo de control, me parece que lo van a utilizar al máximo, evitando que pudiese existir cualquier tipo de actividad que en su momento pudiese ir en contra de los intereses del mismo grupo criminal. Eso no quita que aquí se está mezclando una serie de puntos que en México pocas veces suceden. Hay una mezcla entre las funciones de seguridad pública, las funciones de seguridad interior y las funciones de seguridad nacional por compartir el evento mundialista, por supuesto con el gobierno de los Estados Unidos y con Canadá, pero principalmente con el gobierno de los Estados Unidos. Por lo cual estamos viendo, pues obviamente instituciones que normalmente no participarían de forma conjunta,
haciendo trabajos que normalmente no vemos en el país, y por lo mismo veo que el nivel de seguridad que se está manejando en México ha sido correcto, contrario a lo mejor se ha podido analizar en algunas otras partes del mundo. En México están muy conscientes de que van a estar bajo la lupa, y el trabajo de prevención que se está llevando a cabo me parece que es el correcto. Pues sigo con usted para preguntarle, después vuelvo también con el señor Saucedo. ¿Cree que puede haber aquí una disociación entre la percepción de peligro y el peligro real que va a haber, que en México, sabiendo lo que le rodea, se ha preparado muy bien y que quizás la percepción en el exterior es diferente a lo que luego se van a encontrar las personas? Señor Gutiérrez, sigo con usted, luego le hago la misma pregunta al señor Saucedo. Mira, la realidad es, me parece que en México sí se ha estado tomando atención, pero hay que recordar algo. En México tenemos, dependiendo de la región y la zona, diferentes problemáticas de seguridad. Por ejemplo, en las áreas conurbadas, llámese grandes ciudades, nosotros no vamos a ver a lo mejor a un comando armado que llegue a tomar las instalaciones de una presidencia municipal o que realice un ataque de ese estilo, porque el tipo de delincuencia que se tiene y el tipo de seguridad para hacer frente a este tipo de amenazas es obviamente completamente distinto a diferentes regiones que existen en nuestro país. Aparte tiene que ver también con idiosincrasia regional, incluso en la forma en cómo los grupos criminales operan. Entonces me parece que en México nos falta todavía mucho para poder decir que no existe inseguridad, pero se ha estado trabajando de forma coordinada. Me parece que los resultados que ha dado este gobierno, el de la doctora Claudia Sheinbaum, han sido los mejores, por lo menos en números, y así lo demuestran las estadísticas y los datos, tanto del secretario ejecutivo de Seguridad Pública como los datos del INEGI, respecto al trabajo que se ha dado en contra de los grupos criminales, y obviamente en contra de estos grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas y que son considerados como grupos terroristas extranjeros por parte de los Estados Unidos. Ese trabajo de coordinación que se ha estado llevando ha dado buenos resultados en México, pero por supuesto que también ha sido un riesgo a la seguridad pública de nuestro país, porque se ha mezclado una cuestión de seguridad interior con cuestiones de seguridad pública. Y para que la gente pueda entender el hecho de que veamos a las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional o la Armada de México realizando estos trabajos operativos, en su momento se politizó el tema, en los cuales ha habido ataques de que se habla de militarización en nuestro país, y me parece que en los últimos meses han entendido la necesidad de entender cuáles son los riesgos a la seguridad interior y a la seguridad nacional, diferenciados a lo que es la seguridad pública. Y creo que hay una mejor percepción respecto a lo que sucede en nuestro país en cuanto a la seguridad pública de lo que había hace algunos años. Pues señor Saucedo, vuelvo con usted un poco con la misma pregunta, si cree que puede haber finalmente una disociación entre la seguridad real y la percepción de inseguridad. Bueno, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de seguridad pública del INEGI, es una encuesta que realiza el propio gobierno mexicano, que publica sus datos de manera periódica. Es una encuesta que se levanta en casi 100 ciudades de México. Hay una percepción negativa de lo que ocurre en materia de seguridad. Coincido con César, ha ido mejorando esa percepción, pero se mantiene excepcionalmente alta en ciertas regiones del país de alta violencia homicida. Por supuesto que hay zonas del país en donde hay una percepción más bien positiva de lo que se hace en materia de seguridad, pero en el grueso del territorio mexicano hay una percepción negativa que coincide con la mirada internacional. Entiendo también perfectamente la perspectiva de los medios de comunicación, que normalmente cubren los eventos de alto impacto, y es más difícil cubrir la construcción de estrategias en materia de seguridad, porque de inmediato, de manera mediática, llama la atención los eventos de alto impacto. Esta disociación seguramente se va a mantener con el tiempo, en virtud de que, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum refiere con insistencia que hay hechos aislados que van perturbando una trayectoria de éxito, son demasiados hechos aislados los que han ocurrido en el año, que van configurando una tendencia. Me parece que esto se va a mantener, no creo que haya una modificación sustantiva, en parte porque el presupuesto que se ejerce en materia de seguridad pública y procuración de justicia, medido en puntos del PIB, es más o menos el mismo. Tendríamos que hacer una inversión histórica como la que en su momento hizo Colombia en la década de los 90 para abatir la alta violencia homicida, y de esta manera modificar un poco la percepción que existe en materia de inseguridad. Debido a restricciones de tipo presupuestal, en México no se ha hecho una reforma fiscal digna del nombre, y debido a que el resto del presupuesto se orienta a programas sociales federales asistencialistas que brindan fuerza electoral al partido en el poder, veo muy complicado que se pueda modificar el presupuesto que se destina en materia de seguridad
Seguridad y Procuración de Justicia. A esto hay que sumar el hecho de que hay una quiebre, una fractura al interior del Gabinete de Seguridad de México entre el ala militar y el ala civil. Esto no es nuevo. Desde décadas atrás siempre ha habido resistencia por parte del ala militar mexicana para aceptar las directrices de un civil que no sea el propio presidente de la República. El propio Omar García Harfuch, mediante una serie de columnistas afines y periodistas afines a su proyecto político, que no solo es la conducción de la Secretaría de Seguridad Pública, sino ir peleando la candidatura de Morena para la presidencia de la República en el 2030, de acuerdo con lo que él mismo en su estrategia de comunicación ha desplegado. Él manifiesta que ha tenido diferencias de fondo y de sustancia con el ala militar. Y estas diferencias se han expresado evidentemente en la estrategia de seguridad que se realiza. Los propios norteamericanos están al corriente y conocen esta fractura y dividen sus estrategias. Algunas las coordinan con Omar García Harfuch y otras con el general Trevilla. Es decir, por si hiciera falta algo en México, además del clima de inseguridad que se vive, también tenemos un gabinete de seguridad que no trabaja necesariamente cohesionado, con fracturas y divisiones evidentes. Bueno, pues estamos hablando en este debate mucho de Estados Unidos y yo creo que se ha hablado mucho de Estados Unidos en estos días en México por la muerte de 2 agentes de la CIA. Hay división entre si estaban haciendo parte de un operativo que desmantelaba un laboratorio en Chihuahua, si no me confundo. El gobierno está echando la culpa a la gobernadora Maru Campos del partido PAN, opositor al gobierno. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ella no sabía nada. Desde el gobierno regional dicen que no estaban haciendo parte, que habían ido a entrenar a algunos soldados. El caso es que han muerto 2 agentes de la CIA estadounidenses en México. Le quiero preguntar al señor Saucedo, sigo con usted. ¿Están actuando o no están actuando agentes estadounidenses en territorio mexicano? Desde el gobierno federal se ha dejado claro durante estos meses que ha habido colaboración de inteligencia, pero que no actúan en territorio mexicano. No, desde tiempo atrás, agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, de la Homeland Security, realizan operaciones encubiertas en México. En ocasiones es con el conocimiento, autorización y acompañamiento del gobierno mexicano, y en ocasiones es sin el conocimiento de las autoridades de México. A raíz de la extradición de narcotraficantes de alto perfil, hay 3 tandas de envíos de narcotraficantes extraditados de México hacia los Estados Unidos. El gobierno norteamericano ha obtenido información importante para la geolocalización de narcolaboratorios como los que estamos viendo ahorita en pantalla, también la localización, la ubicación de las residencias de narcotraficantes de alto perfil, la identificación, el decomiso de cargamentos de droga de alto monto. Toda esta información de inteligencia que ha obtenido el gobierno norteamericano al dar esquemas de testigo protegido a muchos narcotraficantes, con toda esta información bajo el brazo, el gobierno norteamericano en ocasiones ha compartido estos datos al gobierno de México, pero en ocasiones esta información ha servido para que los propios agentes de las agencias de seguridad de Estados Unidos realicen labores de investigación en campo, es decir, operaciones encubiertas sin el conocimiento del gobierno de México. Esto se ha incrementado durante la presidencia de Donald Trump. Donald Trump no es muy proclive a aceptar compartir la información hacia el gobierno de México debido a la presunción de que mucha de esta información eventualmente caería en manos de los narcotraficantes. De igual manera, las propias agencias de seguridad de los Estados Unidos consideran que dar las referencias acerca de las labores de investigación que realizan sus agentes sería ponerlos en riesgo. Es decir, compartir con el gobierno de México, en la perspectiva americana, infiltrado por el narco, de decirle a los narcotraficantes cuántos agentes hay, quiénes son y dónde están, lo que eventualmente pondría en riesgo su seguridad. Me parece que en el caso particular de Chihuahua, de tiempo atrás, ya había la presencia de agentes norteamericanos de otras instituciones de seguridad de los Estados Unidos en Chihuahua, en Sinaloa, en Jalisco y en la propia Ciudad de México. El propio gobierno de México lo sabía que estaban en territorio mexicano y no estaban debidamente acreditados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Embajada Americana tampoco había dado ninguna referencia al respecto. Sin embargo, para no ir en ruta de colisión con el gobierno de Donald Trump, prefirieron, como decimos en México, hacerse de la vista gorda, es decir, no reconocer que había una clara violación al marco legal que rige para la cooperación en materia de seguridad
de ambos países. Es decir, me parece que ahorita la presidenta Claudia Sheinbaum lo que hace es, al momento de explicar esta situación de Chihuahua, envolverse en una narrativa nacionalista de alta rentabilidad política y de mercadotecnia, pero que no corresponde exactamente con lo que se sabía en ambos lados de la frontera con respecto a este operativo en Chihuahua, en donde perdieron la vida 2 agentes de la CIA. Y recuerdo también que perdieron la vida 2 agentes mexicanos. Le pregunto a César Gutiérrez, ¿cómo ve usted? ¿Cree que el gobierno sabía o que no sabía? ¿Está Estados Unidos, pues tiene agentes en territorio mexicano, o sea, de manera legal, vamos a decirlo así, en colaboración o encubiertos? Queda completamente claro que sí existen estos agentes de los Estados Unidos, tanto de la DEA como el FBI y la CIA. El ejemplo más claro es lo que acaba de suceder en Chihuahua. La situación me parece que tiene que ver en cuanto a cómo fue el hecho y el objeto de cómo nos enteramos. Nos enteramos porque el embajador de los Estados Unidos da las condolencias y hace un comentario el fiscal general de justicia del estado de Chihuahua. Y es donde entonces nosotros nos preguntamos qué estaban haciendo elementos de la embajada de los Estados Unidos acompañando en un operativo a personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua. Se empieza a conocer la información, en esa información se termina haciendo publicaciones por parte de los medios de los Estados Unidos como el Washington Post, en donde señala que no eran agentes de la embajada, sino que eran agentes de la CIA. Y posteriormente el fiscal general de justicia del estado de Chihuahua cambia la versión en 3 o 4 ocasiones, en donde señala que no se habían ellos ido a acompañar a los elementos de la fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, que ellos habían ido a dar un curso para el manejo de drones a personal de la misma fiscalía, que se encontraban en una distancia de 8 horas donde se llevó a cabo el operativo, pero que pasaron por ellos porque era una zona de difícil acceso como la Sierra de Chihuahua. Entonces, todo ese tipo de comentarios lo que hizo fue llamar la atención, por supuesto, del gobierno de México. Coincido con David, es sumamente probable que el gobierno de México tenga conocimiento de que existe un sinnúmero de agentes de diferentes agencias de los Estados Unidos que a lo mejor sí están reportados, pero que hacen trabajo de investigación y de asesoramiento cuando no está autorizado como tal, pero que no participan de forma directa en los operativos y por eso el gobierno de México, en esta coordinación que se maneja, lo permite. El problema es que aquí sí hay una muestra clara de que sí existió un trabajo operativo por parte de estos agentes de la DEA, que sí tenía conocimiento el fiscal general de justicia del estado, que esta gobernadora en específico, que es de la oposición y que no ha tenido una buena relación con el gobierno federal y que a su vez no ha tenido coordinación con el gobierno de México, pues por supuesto se hace un reclamo porque lamentablemente en nuestro país existe una alta politización para todos los temas de seguridad. En México tú no puedes reconocer que el gobierno realiza una operación de forma correcta o que está dando resultados, porque es entonces aceptar políticamente que lo que están haciendo está bien, entonces ya no tienes tu forma de contrarrestarlo porque además vienen elecciones en nuestro país. Y esto es un fenómeno que ya tiene muchísimos años. Lo decía David en sus primeras intervenciones. Existen narrativas tanto a favor del gobierno como por parte de los opositores y el mismo gobierno de los Estados Unidos, en donde el gobierno de los Estados Unidos no quiere que exista la resistencia por parte del gobierno de México. El problema es muy claro. Nuestra Constitución no permite la intervención de ni ejércitos extranjeros, ni agencias de seguridad para trabajos de seguridad. La Ley de Seguridad Nacional no permite que ninguna autoridad extranjera, de ninguna agencia, de ningún país extranjero, participe de forma operativa directa en cuestiones de seguridad en nuestro país. Y además, pues hay una serie de delitos del Código Penal Federal de nuestro país, en donde, pues, por supuesto, la Fiscalía General de la República inicia una carpeta de investigación. Esto ha alcanzado ya un nivel político en donde el Senado de la República está invitando a la gobernadora y al fiscal de Chihuahua a que comparezcan para explicar qué fue lo que sucedió, porque aunque ellos tratan de justificarlo, simple y sencillamente no existía un aviso oficial de que se estaba realizando o este trabajo para enseñarles el manejo de drones al personal de la Fiscalía o la clara violación que hay a la Constitución mexicana, a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Penal Federal respecto a agentes de la CIA participando en un operativo con autoridades estatales. Señor Saucedo, ¿coincide en esto que nos dice César Gutiérrez, que uno de los problemas quizás que hay en México con la seguridad es esa alta politización, que no se puede reconocer el éxito de los otros?
Sí, desde luego, coincido al 100% con lo que dice César, tiene totalmente la razón. Uno de los problemas, no el único, no el más importante, pero uno de los problemas que tiene México es que no ha habido un gran acuerdo nacional para que todas las fuerzas políticas caminen en un mismo sentido para enfrentar el fenómeno criminal. Esto es evidente, se utiliza la inseguridad como herramienta de golpeteo político contra el gobierno federal, contra gobernadores de oposición, para la prensa que es incómoda. Es decir, esta situación tendría que convocarnos a un gran pacto nacional para que podamos enfrentar incluso las presiones del exterior. Regresando al tema de Chihuahua, yo lo que percibo es que el gobierno norteamericano ha encontrado que uno de los eslabones débiles de la cadena del Estado mexicano son los gobernadores. De acuerdo con versiones de prensa de los Estados Unidos, los norteamericanos establecieron contacto en su momento con el gobernador de Sinaloa para tejer toda esta trampa en contra del Mayo Zambada, que finalmente terminó con su captura y su extradición a los Estados Unidos. Su envío, extradición, lo digo nada más para señalar que fue enviado a los Estados Unidos porque no hubo como tal un proceso legal digno del nombre. Y en el caso de Chihuahua también hay investigaciones en los Estados Unidos hacia la gobernadora Maru Campos. Con todos estos datos, me parece sensato suponer que los norteamericanos le doblaron el brazo a estos dos gobernadores para avanzar en las tareas de investigación criminal que eran de su interés. De ahí que la gobernadora evidentemente haya llegado a un acuerdo con los norteamericanos, lo mismo que el gobernador Moya de Sinaloa, para brindar el respaldo a los agentes de campo de los Estados Unidos que estaban realizando estas tareas de investigación. ¿A cambio de qué? A cambio de inmunidad, evidentemente. Por supuesto que los gobernadores en este contexto habrían violado el marco legal. Las relaciones exteriores y más en materia de seguridad son competencia del gobierno federal. Creo que aquí tendría que haber, en efecto, el gobierno federal tendría que llamar a cuentas a la gobernadora y al fiscal por haber participado, haber coadyuvado, dado respaldo a agentes extranjeros para realizar tareas para las que no tenían ninguna autorización ni estaban acreditados, pero también de igual manera tendría que haber un extrañamiento del gobierno mexicano hacia el gobierno de Donald Trump por realizar estas operaciones encubiertas unilaterales. La Casa Blanca le reclama, por ejemplo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, la falta de empatía al momento de referirse al lamentable episodio en el que perdieron la vida agentes norteamericanos. Pues podría decirse lo mismo del gobierno de Estados Unidos, que tampoco vimos que tuviera mucha empatía para hablar acerca del lamentable fallecimiento de agentes mexicanos. El gobierno de Claudio Sheinbaum me parece que tendría que enfrentar con mayor determinación y con mayor energía al gobierno de los Estados Unidos, porque hasta el momento se ha acatado todas las directrices que han marcado en materia de seguridad. Y no hay, alcanzo a ver, una corresponsabilidad ni tampoco una acción recíproca de los norteamericanos con lo que está ocurriendo en materia de seguridad en México. Pues ya nos vamos comiendo el tiempo de este debate, así que les quiero pedir en apenas un minuto una reflexión sobre la seguridad en México de cara al Mundial, de cara al futuro en general de la seguridad del país y si es totalmente autónomo ahora mismo el gobierno de México o tiene demasiado encima el yugo de esa fuerza que está intentando hacer Donald Trump. Empiezo con el señor Gutiérrez Priego. Me parece que sí existe un yugo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ese yugo tiene en nuestro país más de 150 años que lo hemos estado viviendo. Sí, me parece que hay la capacidad por parte del gobierno de México. Sí tiene que existir forzosamente coordinación. Me parece que sí vamos a tener nosotros la capacidad para que un evento mundial como el deportivo en la Copa de Fútbol, la seguridad va a salir de forma correcta y me parece que sí hay buenas noticias para lo que viene en la seguridad en México, aunque nos falta todavía mucho camino por recorrer. Me parece que la estrategia hasta este momento ha sido correcta y en aquellos puntos que han fallado me parece que han sabido corregir. Ya, pues David Saucedo, acabo con usted también con la misma pregunta. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos ha detectado desde hace tiempo que nuestro talón de Aquiles es la inseguridad y ha sido ese tema el que le ha permitido a Donald Trump obtener ventajas en materia comercial, arancelaria, de migración y también en temas de seguridad. Lo que no le queda claro al presidente Donald Trump es que todo lo que pueda ocurrir en México en materia de seguridad termina afectando
al gobierno de los Estados Unidos. Esta presión del gobierno de los Estados Unidos para declararle la guerra al narcotráfico en México y para frenar los envíos de fentanilo hacia los Estados Unidos, lo único que ha provocado es una guerra de cárteles al interior de nuestro país, que ya existía, pero que se ha incrementado, y las guerras de cárteles tienen que financiarse con recursos. Los cárteles, para financiar esas guerras, están incrementando los envíos de droga hacia los Estados Unidos. Se menciona con insistencia que hay un incremento de los decomisos, sí los hay, pero es porque hay más flujo de droga circulando hacia los Estados Unidos. Me parece que llegó el momento de replantearse esta estrategia binacional de combate al narcotráfico, porque no está dando los resultados que todos quisiéramos. Pues David Saucedo, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, César. Gracias, Rodrigo. César Gutiérrez Priego, también gracias a usted por estar con nosotros aquí en France 24. Al contrario, Rodrigo, David, un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Es un placer estar con los dos, un placer estar con todos ustedes, por supuesto. Nosotros cerramos aquí este debate. No va a ser sin dar las gracias, por supuesto, a nuestra compañera Janet Bustamante en la producción, también a Melissa San Miguel con los invitados y a todo el equipo de cámaras, de luces y sonido. Nosotros seguimos.